Después del bochorno vivido este pasado viernes en el despacho Oval, básicamente la encerrona y la bronca que le metieron entre el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de Ucrania, Zelensky, pues obviamente no llegaron a firmar el acuerdo sobre tierras raras que llevamos ya hablando unas cuantas semanas en este canal. A esto también obviamente haceros una idea de que Estados Unidos quería meter en la negociación a Rusia y que aparte están tratando de firmar otro acuerdo diferente sobre tierras raras y energía con el país que dirige Vladimir Putin. Y es que ante todo nos surge una pregunta. ¿Tan necesitados están de estos recursos que se llevan semanas hablando en prensa y en televisión? Bueno, pues es que algo que nos está diciendo en muchos medios es que parece ser que Estados Unidos está sumida en una crisis energética. Y en como toda crisis, en esta donde además faltan recursos propios, esta puede alargarse durante mucho tiempo y llevar precisamente a la agonía tanto a los ciudadanos de Estados Unidos como a los propios líderes que lo tratan de dirigir. Y como veréis ahora, no de forma muy eficaz. Os lo explicamos todo. Recordaros que Donald Trump entró básicamente a mediados de enero, es decir, no lleva ni 2 meses como presidente, pero lo primero que hizo fue firmar, cómo no, algo que no llegasteis a conocer seguramente ninguna, la Emergencia Nacional Energética, que básicamente le da total autoridad para continuar con las producciones y explotaciones de petróleo y gas en la zona de Alaska, donde estaban parados durante varios años. Es decir, básicamente, como ya explicamos cuando analizamos a Reid, uno de sus manos derechas también en esta presidencia, pues básicamente daba el control para continuar con la industria del petróleo en la zona de Alaska. Cosa que ya se hizo con la presidencia de Joe Biden, pero donde ahora Donald Trump les ha dado mucha más manga ancha, para que veáis, como os decíamos anteriormente, que Estados Unidos no es una cosa entre derechas o izquierdas, es una cosa entre derechas o muy derechas. De hecho, uno de los temas durante esta campaña de Donald Trump fue este que veis aquí, Trump digs coal. Trump extrae carbón, haciendo alusión a obviamente todas las leyes ambientales que se iba a cargar para continuar con la explotación de gas y petróleo de su país. Otra cosa que nos queda clara básicamente a lo largo del fin de semana es que la OTAN a todos niveles es Estados Unidos. Y además, hace poco, o bueno, justo al poco de empezar, firmó una orden para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, porque había supuestamente que invertir mucho más en defensa y esto limitaba a su país de una serie de economías que no se podían permitir, ya que si no, seguían dependiendo de los demás, ¿cómo no? Poniendo de esta manera a Estados Unidos primera o por delante en todos los acuerdos ambientales internacionales. O sea, sé que básicamente no tienen un maldito acuerdo en política ambiental en estos tiempos. De hecho, como bien él mismo declaró, se han quitado básicamente cualquier acuerdo, pacto o compromiso similar dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una de las excusas, como os decía, es que estas políticas limitaban a la producción estadounidense y a su desarrollo de forma injusta. Para que veáis cómo injusto y que no es solo con la administración de Donald Trump, aquí os ponemos varios gráficos de las emisiones de CO2 donde podréis comprar, como no, que China es el líder absoluto, para que veáis como os decíamos que Estados Unidos no es líder en nada y Estados Unidos es el segundo país que más CO2 se emite a la atmósfera. Pero aquí tenéis un gráfico del año 2019. Vamos a algo más actual. Aquí tenéis del año 2023 donde nos hablan de los gases de efecto invernadero, los GEIs, donde veis que China vuelve a salir obviamente en el top y luego está Estados Unidos que ha crecido un poquito más con respecto al año 2019. Eso sí, en este caso está por delante de Rusia, eso hay que aceptarlo. Y es que aquí os ponemos otro gráfico por si acaso para que veáis cuál ha sido la evolución desde 1990 a 2021 donde nos dicen claramente que la emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado un 49%. Y es que obviamente no se han ido deteniendo porque los acuerdos climáticos también estos países que veis aquí los incumplen básicamente comprando sus cuotas de emisión de CO2 de dióxido de carbono a otros países más pobres, principalmente países africanos. Por estas razones, cuando miréis mapas de emisiones de CO2 vais a ver que todos los países del mundo contaminan. Y es que claro que contaminan, pero porque muchos básicamente son sus cuotas compradas por países mucho más potentes, a saber China, Estados Unidos o Rusia. Así que a todo esto le sumamos un país que solo va a pensar en ellos, con que no va a poner límites a la extracción de sus propios recursos de petróleo y de gas, como os decíamos, porque como ya os decimos, son la 7ª y 9ª potencia, como os comentamos en otros vídeos, a nivel mundial, y claro, básicamente dependen de los recursos de otros países. Por lo tanto, necesitan más recursos, principalmente minerales, para sus producciones tecnológicas, armamentísticas y digitales.
Con esto, ahora entenderéis mejor por qué estaban tan emperrados en hacerse con las tierras raras de Ucrania, por qué en un primer momento preguntaron, muy entrecomillado, por Groenlandia, y por qué también en primera instancia estaban hablando de Canadá. Porque, como veis por este mapa aquí os ponemos básicamente las zonas que ahora mismo están en estudio y explotación de tierras raras en toda la parte de Norteamérica. Como podéis ver, mucho más en Canadá que en todo Estados Unidos. De hecho, no se os escapará que en este mapa, como estáis viendo ahora mismo, de investigación y estudio, la única zona donde se explotan tierras raras es en California. Por eso, ante la propuesta de Trump de comprar Canadá, varios grupos canadienses hacían una contrapropuesta para hacerse con estos tres estados de aquí: Washington, San Francisco y California. ¿Por qué? Porque más allá de que eran demócratas todos ellos, también están interesados en sus propios recursos. Aunque es curioso cómo Canadá, siendo un país del que se habla bastante poquito, porque no monta jaleo como algún que otro presidente en la actualidad, ya ves que tiene muchas más zonas en estudio y en explotación de las que hay en Estados Unidos. Y de hecho, principalmente, las más importantes están en Quebec, donde hay 9 proyectos en estudio. De hecho, en la actualidad, muchos de ellos están, tal y como estáis viendo ahora en Canadá, varios en activo y otros que están suspendidos o en mantenimiento para ver si los pueden continuar en la actualidad. ¿Por qué? Porque la industria de las tierras raras, de la producción de las mismas, si no te da, obviamente, una economía buena, tienes que mantenerla en reposo hasta descubrir mejores minerales para poder seguir explotando. Claro, y si a esto le sumas, cómo no, que el PIB no hace más que aumentar, que las exportaciones han bajado y las importaciones han crecido, es decir, continúan todavía dependiendo de los recursos de otros países, como decíamos, principalmente China, pues claro, pues el clima de crispación es importante. Y de hecho, tan importante como esta tontería que el otro día le decían a Zelensky que no había pedido o no había dado las gracias a Estados Unidos por toda su ayuda. Y ya veis cómo hasta en 94 ocasiones en declaraciones públicas del presidente de Ucrania ha pedido y ha dado las gracias a Estados Unidos por su ayuda durante la guerra con Rusia. Y aunque algunos economistas todavía no alertan de ello, dicen de momento que supuestamente no hay que preocuparse, de momento todo esto es un buen caldo cultivo para llevar a Estados Unidos a una recesión económica, sobre todo por la crisis energética en la que están sumidos y en la que, a base de imponer aranceles a otros países, y que claro, estos se pensaban que no, que simple y llanamente se iban a quedar a gusto del resto de países y iban a continuar con sus productos tal cual, pero obviamente ellos también les han metido aranceles a Estados Unidos, pues esto lleva a una crisis energética importante a la economía estadounidense, que sobre todo pagarán sus ciudadanos, ¿cómo no? Y esto es algo que quizás no se salve ni con la propia geología. Y una vez más nos queda claro que tomar acciones de básicamente un abusón como las que vimos este pasado viernes, donde no queda retratado Zelensky, queda retratado Donald Trump y toda su administración, las personas que ha elegido, y así se lo está haciendo ver el resto de países del propio planeta, pues como ya dijimos con el tema de Groenlandia, no es la mejor forma del mundo para llevarte bien con otra serie de países de los que, una vez más, dependes íntegramente para poder seguir avanzando con tu economía. Así que, obviamente, les va a quedar únicamente dar un paso atrás o seguir haciendo esos dongues como están haciendo hasta ahora. Más aún cuando tienes recursos tan cerca de ti, pero siguen una vez más sin ser tuyos, y vas a tener que tratar de explotar recursos en varios de estos estados de la derecha, que son más pobres que este de la izquierda, que además son de tu mismo corte, republicano, pero que vamos a ver qué tipo de acciones y de leyes ambientales va a tener que seguir rompiendo para poder explotar estas tierras raras. Y nada, únicamente doy las gracias como siempre por ver este vídeo y dejadnos en los comentarios a ver qué pensáis, a ver si al final Ucrania se va a volver a plegar, que pinta que no, o si Estados Unidos tendrá que sacar sus tierras raras de algún otro lugar, porque si no, más que probablemente, van a entrar en una crisis real.